Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy quiero hablar de un tema sumamente difícil y a la vez también muy preocupante. Las personas que hemos padecido pues algún tipo de adicción, eh, que la adicción se entienda como la necesidad de consumir algo, sea alcohol, tabaco, droga, comida, eh, algunas cosas en la red, por no ser tan específica de forma pues sexual, el consumir ciertas cosas que son una máscara y que nos disfrazan para sentirnos a lo mejor bien, instantáneamente, momentáneamente. Yo soy una persona que dependí mucho de la comida. Me hice de una forma pues dependiente de la comida para eh, llenar el vacío emocional que yo tenía. Este vacío emocional lo descubrí aproximadamente hace como 20 años, cuando me di cuenta que toda mi vida había sido pues una estira y afloje entre lo que yo quería, entre lo que no podía, entre lo que me impedía pues ser yo misma, y, y siempre fue una característica que me marcó desde la infancia. Recuerdo que en la casa siempre había comida, abundante comida, manos llenas, y, y quizás pues esa mesa llena de comida, quizás pues ese gusto por comer de más, por exagerar, por sentir que ya no había otra cosa y que solamente era eso, se fue transformando a lo largo de mi vida en un apego. En un apego donde la comida era la partícipe principal o la invitada principal en mi vida de tristezas, de alegrías, de sueños, de ilusiones, donde una mano amiga no estaba a mi alrededor, donde no tenía la suficiente confianza en mí misma, ni en las personas que me rodeaban, ni en mis seres más cercanos, de platicarles algo. Desafortunadamente para mí, siempre tuve amistades parecidas a mí, que compartíamos pues algunas cuestiones emocionales y siempre las llenábamos con comida. El, el comer demasiado se ha visto en estos últimos años como una enfermedad. Comedores compulsivos, que son neuróticos, que son depresivos, que son eh, tristemente también aprensivos, donde nosotros, las personas que hemos pasado por ese proceso, no nos damos cuenta del daño que nos hacemos física y emocionalmente, porque caemos en este laberinto de angustia, caemos en este laberinto de que la comida va a suplir los rechazos, de que la comida va a suplir los afectos, nos sentimos rechazados por los que nos rodean. Y digo nos sentimos, no es que nos rechacen, sino que nosotros mismos nos sentimos rechazados. La familia muchas veces no tiene el conocimiento de cómo ayudarnos cuando nosotros estamos abusando de la comida o de alguna otra cosa, ¿no? Drogas, tabaco, etcétera. Yo voy a hablar específicamente de lo que me pasa a mí. El,
El desahogarme con la comida significaba pues hasta cierto punto una venganza, ¿no? Una venganza con la gente que me criticaba, que me señalaba, que me impedía hacer lo que yo quería porque llegó en un momento en que mi personalidad, mi forma de ser ya estaba condicionada por los que otros decían de mí. Y pues yo ignorantemente me la creía, ¿no? O sea, estás muy gorda, deja de tragar, pareces un cerdo, mira nada más cómo te estás poniendo, que no te ves en un espejo, nadie te va a querer, a los gordos nadie los quiere, de los gordos todo el mundo se burla. Y desafortunadamente nosotros, estas personas que somos, nos dejamos manipular, nos dejamos influenciar y desgraciadamente nos creemos todo lo que nos dicen. Y todo lo que nos dicen nosotros nos lo vamos metiendo aquí en la cabeza, en el cerebro, y nuestro cerebro nos juega unas, por decirlo así, unas puntadas espantosas, al grado de que uno mismo empieza a creérselo. Yo tuve muchos problemas en relación a cómo podía dar la cara ante la gente. A mí me daba vergüenza. Llegué a un grado tal de obesidad, casi 100 kilos, a mis casi 20 años. Y yo había decidido estudiar la carrera de teatro porque de alguna manera me llamaba mucho la atención. Y, y en este sentido mi mamá no estaba muy de acuerdo, pues como que les hacía como que no. Desde que yo escogía mis propias escuelas, como que siempre no cumplía yo con, digamos, con ciertas paradigmas o características de mi familia. No voy a abundar mucho en ese tema, solo estoy dando mis experiencias. Pero entonces, ¿tú cómo vas a hacer eso? Estás muy gorda, estás muy fea. ¿Cómo crees que vas a hacer un personaje si estás tan horrible, no? No, no, no. A ti no se te puede ver porque se van a burlar de ti. Tú estás para comedia, no estás para tragedia. Tú sirves para comedia para que se rían de ti y esa carrera que es y no te va a servir de nada, y etcétera. ¿Sí? Yo agradezco mucho a mi padre, que fue el principal promotor de apoyo. Gracias a él sí me decidí a tomar la carrera, pese a lo que me dijeran los demás. Fue una forma quizás de salir un poco pues de la frustración que yo tenía, porque también fue una manera de autoconocerme un poco. Sí encontré muchas personas muy pesadas en el ambiente de la facultad. Sí había mucha gente ególatra y todo eso. Y con el paso del tiempo yo descubrí que la comida para mí era ese amigo en el que yo podía descargar toda mi furia, mi tristeza, mi enojo, mi rabia, mi desilusión, mi decepción. Hubo muchos factores que me condicionaron a ser la gordita, ¿no? Karina la gordita, ahí viene la gorda, a los que no les caía yo muy bien. Y algo en lo que básicamente caí, y caí muy bajo, es en que la gente me aceptara. Ahora es muy duro reconocer lo que cometí muchos errores en el sentido de que con muchas personas fui blanco de burlas, fui blanco de chantaje, fui blanco de manipulación porque no sabía yo cómo poner un límite, me dolía, pero decía yo, pues voy a aguantar porque pues esas son mis amistades, voy a aguantar porque si yo pongo un límite, si yo pongo un alto, van a dejar de hablarme, ya no voy a encajar en un círculo social. ¿Y qué hacía yo? Pues llegaba a casa y me atascaba de comida que no me hacía bien, me atascaba de comida que sabía yo que en cierto caso me hacía daño, cada vez engordaba más, cada vez me veía en el espejo, cada vez me odiaba más y, y llegó un punto en el que
un día llegué a casa, no había nadie y sentí algo horrible en mi cuerpo y me desmayé. Me desmayé y nadie estaba en mi casa. Y no sé, yo poco a poco fui recuperando el sentido. Yo calculo que llegué como a las 5 de la tarde a la casa y ya eran como las 5:10 y en ese lapso yo no supe qué hacer. Estaba en el suelo con, con, con un miedo, con una angustia, con un espanto. Y fue cuando comprendí que ya me estaba haciendo mucho daño, que ya no era capaz de caminar ni 5 minutos porque me dolían las piernas, porque me fatigaba, porque mi cabeza me dolía, porque sentía angustia, palpitación y miedo. Entonces ese día decidí que yo iba a hacerme responsable de mí y de mi cuerpo. Desafortunadamente no busqué ayuda psicológica, tampoco busqué ayuda de un nutriólogo. Eh, en la universidad había una clínica, había un consultorio, pero tampoco acudí. Entonces yo decidí dejar de comer, decidí empezar a hacer ejercicio de lo que sabía, de lo que podía y no tuve resultados. No tuve resultados porque yo quería en una semana adelgazar todo lo que había subido en años, ¿no? No tuve una constancia, no tuve una disciplina y cada vez me odiaba más. Cada vez tenía repugnancia hacia mí misma y cada vez sentía que la gente me observaba. No podía yo pasar por una calle y oír que se reían porque sentía que era de mí. Estaba muy mal emocionalmente, muy bloqueada, desesperada. No tenía, pues, alguien que me escuchara. Yo tampoco me acerqué a nadie, yo tampoco le platicaba a nadie cómo me sentía. Mis amigos, los que son realmente mis amigos, siempre me decían, ay, cálmate, no, estás loca, ¿qué te pasa? Porque siempre ay, me veo muy gorda, o me veo muy mal, o me veo esto, o me veo lo otro. Empecé a cortarme el cabello por mí misma, empecé según yo, a hacer algunos cambios, empecé a vestirme pues de una forma extraña, empecé como que a buscar otro tipo de amistades que me dañaban, y me dañaban en el sentido de que eran personas frustradas igual que yo, que eran personas depresivas igual que yo, hasta que, hasta que llegó un momento en el que me empecé a dar cuenta de algunas personas con las que yo me rodeé, que no me hacía bien. Llegó un momento, hizo un clic quizás en mi corazón, en mi mente, y empecé a darme cuenta de realmente quiénes eran las personas que me tenían por amiga, pues porque era yo blanco fácil de burlas y de decepciones. Entonces, ahí, ahí fue una etapa muy difícil. Cuando muere mi padre en Oaxaca, yo me había quedado aquí, ya les había contado que yo me había quedado a trabajar aquí. Y en ese momento de lucidez decidí salir de aquí de la Ciudad de México y me fui a Oaxaca. Y a la hora de encontrar trabajo, eso, entré en una terapia psicológica. Yo nunca había tomado una terapia psicológica y fue una situación muy difícil. Fue una situación de autoconocimiento desgarrador. Fue una situación de autoconocimiento donde me di cuenta que lo único que hacía por mí era destruirme, que no tenía amor propio, que mi autoestima estaba muy baja. Y, y descubrí que la mayor parte de las personas como yo eh, sí se dan cuenta, sí hay focos de alarma, sí hay algo que nos dice que no vamos por un buen camino, pero estamos tan mal, estamos tan encerrados, estamos tan temerosos de lo que piensen de nosotros que no nos atrevemos a pedir ayuda. Entonces yo al tomar esa terapia me autoconocí y empezaron a surgir cosas buenas y positivas para mí. Descubrí que mi principal enemigo era yo misma,
y que mi principal aliado dañino pues era la comida. Entonces conocí que mi vida siempre fue el no hablar a tiempo, el no manifestar mis emociones, el haber vivido presa de prejuicios, el haber vivido presa de críticas por mi misma familia, el haber tratado de que me aceptaran, el haber tratado de que si me decían que no, yo me sentía muy mal, yo me trataba de buscar algo que agradara a la gente sin saber que no, que la gente no es responsable de nuestros sentimientos y que no debemos dejar en la gente nuestros sentimientos. Y aprendí a quererme, y aprendí a valorarme, y esperen la segunda parte, porque bueno, aquí el canal no me permite tener mucho tiempo, pero seguirá la segunda parte y vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es el apego a la comida y su relación con la depresión. Muchas gracias por escucharme y espero verlos pronto con la segunda parte. Bye.